tanto desde el punto de vista del cirujano, médico, menos el paciente, porque esto acarrea situaciones complejas que hoy en día los abogados los tratan muy bien y tranquilamente podemos ser denunciados por mala praxis y solo por el hecho de no haber llevado a cabo las acciones que corresponden a lo que es la asepsia y antisepsia. Hoy día en la tarde estuve por emergencia, de casualidad, y veo ahí compañeros de ustedes, ¿no?, que están de internos, que lamentablemente pues no llevan un curso de técnico químico como debe ser. Una señora que está con una herida, ¿no?, la interna de medicina, que está en cirugía, en emergencia. Lo veo suturar, miren, sin guantes estériles, solamente usando guantes de procedimientos. No coloca un campo de protección para que el hilo no se contamine con la piel del paciente, con la ropa del paciente, ¿no? No hay un depósito como para eliminar los desechos, es decir, una desgracia de atención, ¿no? Entonces, ese día que va a suturar, por supuesto, compañero de ustedes, a la hora de desinfectar, ¿no? Al margen de la lesión que ha sido producida por el elemento cortante, ella está añadiendo nuevas bacterias, nuevos hongos, virus que pueden estar flotando por ahí, ¿no? Entonces, tengo que tener más cuidado en lo que estamos haciendo, no es un juego, ¿no? Entonces, con esa reflexión quiero empezar esta disertación para que ustedes entiendan cómo debe hacerse la asepsia, la antisepsia y cómo debemos de manejar a nuestros pacientes, ¿no? No contaminar más de lo que ya está contaminado, ¿no? Es como echarle más leña al fuego. ¿Sí? Entonces vamos a tratar el tema de esterilización y los métodos, ¿ya? Ustedes saben muy bien de que Pasteur demostró la causa de las enfermedades contagiosas, ¿no? Eso ampliamente lo hemos estudiado en la historia de la medicina. Decirles pues de que antes de que Pasteur descubriera y describiera de que no hay generación espontánea, ¿no?, como antes se justificaba la presencia de algún elemento, ¿no?, que era mágico y que de pronto hay una generación espontánea. Eso es falso, dijo Pasteur. Existe lo que se denomina, ¿no?, la infección cruzada por presencia de bacterias, ¿no? Eso es lo que dijo. Y demostró y obligó a que los médicos, ¿no?, cuando hagamos las intervenciones clínicas, hagamos el lavado de manos, usemos guantes, que todo el instrumento por lo menos debe estar hervido o flameado, en esa época todavía no había. Y el gran aporte de Pasteur es el horno Pasteur, ¿no? Esa estufa que yo les mostré a un grupo de mis estudiantes que tengo en mi consultorio, ese horno es precisamente producto de este hombre que tuvo la sapiencia para poder determinar, ¿no?, cómo era el contagio. Porque imagínense, antes de esa época, el cirujano no usaba ni guantes, ni se lavaba las manos, y hacían suturas, imagínense todo lo que aumentaban. Casi se parecen a esa interna que he visto hoy día, ¿no?, aumentando más problema a la solución. Y Lister asoció el descubrimiento de bacterias introduciendo término de antisepsia. Por eso que él se le considera padre de la antisepsia. Y la asepsia utilizando el fenol como primer antiséptico, ¿no? Hoy en día el fenol ya no se utiliza porque se sabe que es tóxico, ¿no? Entonces, algunos conceptos que debemos de manejar es, por ejemplo, la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Es una técnica que tiene por objeto destruir los microorganismos patógenos actuando sobre el ambiente y superficies de elementos inertes, ¿no? Cuando vamos a entrar en una sala de operaciones, por ejemplo, alguien tiene que desinfectar esa sala, ¿no? Empezando por el piso, las paredes, bueno, el techo generalmente no se desinfecta, pero debería, ¿no?
Sin embargo, se utilizan unos elementos para desinfectar el ambiente, ¿no? Es decir, cuando uno entra hay un ambiente, ¿no? Es un aire que está ahí flotando, ¿no? Debe estar libre de estos microorganismos. ¿Y con qué se hará esa desinfección? Con un desinfectante. ¿Y qué es un desinfectante? Pues un agente químico, ¿no? Puede ser también el calor o la radiación, ¿ya? Por ejemplo, en un ambiente, en un quirófano, hay unos dispositivos, ¿no? Que se denominan los rayos ultravioletas. ¿Ah? Entonces, mediante esta radiación se elimina todos los gérmenes que pudieran estar flotando en ese ambiente. Y para desinfectar los pisos, las paredes, ¿no? Utilizan hipoclorito de sodio. ¿Ah? Y para que el instrumental venga totalmente estéril, utilizan el calor. Puede ser húmedo, mediante el uso de un autoclave, en esta imagen estamos viendo un autoclave, o puede ser de un consultorio privado mediante el uso del calor seco. ¿Ok? Bien, otro concepto es la esterilización. Uno de los grupos también pasamos a ver cómo es la esterilización en el centro quirúrgico del hospital, ¿no? Entonces ahí les hemos mostrado, ¿no? Que esto es un conjunto de acciones o procedimientos que generalmente está a cargo de personal técnico, ¿no? Y son técnicos porque conocen su trabajo, conocen su labor, ¿no? Y las etapas que hemos visto es que primero lavan el instrumental. O sea, todo el instrumental que sale de sala de operaciones lo lavan, hasta en 2 recipientes por separado. Para ello tienen cepillos, tienen un sinfín de dispositivos, lavadores, etcétera, etcétera, para un lavado. Luego pasan a una mesa donde hacen el secado, hacen la inspección del instrumental. Luego, la preparación y esterilización y finalmente lo almacenan para luego distribuirlos a las diferentes salas de operaciones de acuerdo a las necesidades. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos visto. Un segundito, tengo una llamada de emergencia. Ya, un momento. Bien, se ve, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, doctor, sí, sí. Entonces les venía diciendo que estas son las etapas del proceso de esterilización y dónde se ejecuta esto, generalmente es en el centro quirúrgico. ¿Ya? De aquí van a distribuir material para todos los pisos, van a distribuir para niños de operaciones, para emergencia, etcétera, etcétera. Otro término que debemos aprender es que es un germicida, ¿no? Es un término amplio, pero son aquellos elementos que destruyen microorganismos, ya sean tejido vivo o objetos inanimados, ¿no? En esto están incluidos los desinfectantes o antisépticos. ¿Se acuerdan de la época del COVID, no? Todos usábamos el alcohol gel, ¿ah? Recuerdan la época del COVID. La antisepsia es un proceso para la eliminación o la inhibición. Es decir, este elemento tiene que ser bactericida o bacteriostático, ¿no? Bactericida porque va a eliminar y bacteriostático porque lo va a paralizar, ¿no? De estos microorganismos en los tejidos o fluidos corporales, ¿ya? En el proceso de
de antisepsia se utiliza un antiséptico, que es una sustancia química que se utiliza sobre los tejidos vivos o dentro de ellos con el propósito de inhibir o destruir los microorganismos. El antiséptico que más utilizamos es este derivado de los iodóforos, cuyo nombre genérico es la iodopolivinilpirrolidona, ¿ya? Tiene una toxicidad baja, es de alto poder germicida, pero siempre se debe utilizar al 10%. Es decir, mezclamos 1 de iodopolivinilpirrolidona más 9 de cloruro de sodio para poder introducir dentro de las cavidades, por ejemplo, puede ser dentro de la cavidad abdominal, puede ser dentro de heridas infectadas, ¿no? Y mantiene pues su acción antiséptica en presencia de materia orgánica, es decir, en presencia de pus, ¿no? Y se aplica directamente sobre la zona que queremos, donde queremos actuar, ¿ya? Cuando, por ejemplo, vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, ya sea cirugía menor, cirugía mayor, ¿no? Tenemos que hacer este procedimiento llamado antisepsia. Utilizamos iodopolivinilpirrolidona, cuya presentación puede ser en espuma o puede ser en solución. En el acto operatorio, primero utilizamos en espuma, luego utilizamos en solución para disminuir la carga, ¿no?, bacteriana, viral que pudiera haber en esa piel donde se va a hacer la operación. Por lo tanto, utilizamos esto para inhibir el crecimiento bacteriano y disminuir la carga bacteriana, ¿no? ¿Destruye agentes patógenos? Sí, pero no los va a matar todos, ¿no? ¿Dónde se utiliza? En piel y en mucosas, así como pueden apreciar acá en la imagen, ¿ya? Entonces, este antiséptico tiene ciertas características, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, debe ser bactericida, es decir, elimina los gérmenes o bacteriostático, ¿no? Es decir, los paraliza, para que con otro efecto de otro medicamento o elemento, finalmente pueda ser eliminado o arrastrado ese germen. Y la persistencia debe ser por varias horas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una operación de 1, 2, 3, 4 horas, obviamente necesito que ese antiséptico siga funcionando. Entonces, estos son agentes químicos que pueden aplicarse sobre la piel y las mucosas y no producen daño celular, pero sí atacan los microorganismos. ¿Cuáles son los que más utilizamos? Utilizamos iodopolivinilpirrolidona. Este es el nombre genérico, pero como nombre comercial lo van a encontrar como isodine, idofase, iodopovidona, povidona, etcétera, 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 ¿no? Otro elemento que utilizamos es el alcohol o alcohol yodado. Eso también es una solución de alcohol y yodo al 10%, ¿ya? Es decir, si queremos preparar una solución, utilizamos 1 centímetro de yodo en 9 de alcohol. Entonces se denomina alcohol yodado. Otro elemento que se utiliza es la clorhexidina, que es el clorofenol, ¿no? Cuando nos vamos a lavar las manos, ¿no? Tenemos un dispositivo que se pisa, ¿no? Se pisa, luego eso insufla el aire y luego hace que salga una espuma, generalmente en los lavatorios de quirófanos. Esa es la clorhexidina, esa es la clorhexidina. El alcohol etílico todos lo conocen, y las sales de amonio cuaternario, que también se utilizó bastante en el COVID, ¿no? Para desinfectar sales, no solamente de operaciones, sino también las viviendas, ¿no? En busca del virus del COVID-19. Entonces, aquí vemos los iodóforos, ¿no? Ya sabemos el nombre genérico, toxicidad baja, alto poder germicida, mantiene su acción antiséptica incluso en presencia de materias orgánicas. Este componente incluso lo han llevado hasta el espacio, ¿no? Cuando viajan los astronautas, se llevan su iodopolivinilpirrolidona, ¿ya? Porque es efectivo este iodóforo. Nombres comerciales, habíamos dicho isodine, povidona, ¿no? En algunas personas pueden tener reacción de hipersensibilidad, ¿ya?
Hay varios cirujanos que conozco, no sé, 2 o 3, que han desarrollado esta reacción de hipersensibilidad, porque como nos lavamos casi a diario las manos, ¿no? Entonces, o entramos en contacto con esto, finalmente genera una dermatitis de contacto. Y en esos casos, por ejemplo, algunos que utilizan un jabón, una barra de jabón, ¿no? Una barra de jabón de lavar ropa, ¿ya? Porque ya no pueden, porque apenas entran en contacto con este elemento, genera una dermatitis fungal. No todos, pero algunas personas presentan esta cuestión. La presentación, hay en espuma y hay en solución. Cuando vamos a hacer un acto quirúrgico, primero utilizamos la espuma y luego la solución. El técnico, que es el circulante, es el que hace una limpieza, por ejemplo, en pared abdominal con espuma primero, ¿ya? ¿Cómo se hace la limpieza? Se empieza por el centro y se sale concéntricamente hacia afuera, ¿ya? Luego, agarra una compresa y, como si estuviera lustrando botas, así lo barre toda la espuma, ¿no? Y ahí lo deja. El cirujano que va a operar le entregan isodina en solución, habrán visto ustedes, un vasito y 3 gasas dobladitas en 3, con una pinza de aros, una Fester, y luego hace un pintado, ¿no? Entonces el pintado generalmente es en centro, de forma concéntrica, naciendo desde el ombligo hasta la periferia, ¿no? ¿Cuántas veces? 3 veces eso. Eso es casi como una ceremonia en un acto quirúrgico, ¿ya? Entonces primero usamos la espuma y luego la solución. La antisepsia también incluye el alcohol al 70%, es bactericida, ¿no? Entre 1 a 2 minutos, no destruye esporas, ojo, se inactiva frente a la materia orgánica, o sea, frente al pus, frente a la sangre, ¿ya? Y es de uso limitado en la piel. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a usar alcohol y cuando vamos a utilizar el electrobisturí. El electrobisturí es un fuego incandescente que si entra en contacto con el alcohol que está sobre la piel, va a dar una flama que no se ve en ese momento, ¿ya? Es casi una flama azul, pero no lo vamos a ver. Nos damos cuenta cuando ya la piel se está quemando. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? Si vamos a utilizar electrobisturí, jamás uses alcohol. Para eso está el isodil, ¿ah? Ojo. La clorexidina justamente está en este dispositivo, como ustedes pueden ver, esto está conectado a un dispositivo para pedal, o sea, piel, para que en el pie, se aprieta y por acá sale una espuma, ¿no? Entonces está incorporado al jabón para el lavado quirúrgico del cirujano y en algunos casos para la zona operatoria, ¿ya? Bien, eso en cuanto a la antisepsia. Ahora pasamos a ver la asepsia. ¿Qué es la asepsia? ¿No? Generalmente cuando colocamos en nuestro reporte operatorio decimos, ¿no? Procedimientos, asepsia y antisepsia, ¿no? A veces no tenemos ni idea de qué era la antisepsia y qué era la asepsia, ¿no? Entonces tenemos que tener idea de qué se trata, ¿no? Entonces, la asepsia más bien es un conjunto de maniobras y procedimientos destinados a eliminar gérmenes mediante la esterilización. Para la esterilización, hoy en día se utiliza, ¿no? Estos dispositivos de aire de calor húmedo, llamados autoclaves. De estos existen pequeños, grandes, medianos, etcétera, etcétera. Pero también dentro de la asepsia está la antisepsia, todo lo que hemos visto anteriormente, y la desinfección, como también les había mencionado, de paredes, de pisos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las medidas generales de asepsia? Bien, primero, las técnicas de aislamiento, ¿no? ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en la época de COVID? El hospital se dividió en 2. Un área COVID y un área no COVID, ¿no? Todos los que tenían COVID entraban al área COVID. ¿Ah? Es una medida general de asepsia, fíjense. Y todos los que no tenían COVID estaban en el otro lado. Entonces el hospital se separó mediante unas barreras así urgentes, ¿no? Se pusieron paredes, se pusieron puertas, ventanas usadas, etcétera, pues se dividió el hospital.
Pero ¿cuál ha sido el gran problema en esa época? Que el personal que trabajaba en el COVID y tenía por ahí un familiar enfermo, atravesaba esa barrera y se iba al COVID. Se contaminaba en el COVID y regresaba al área no COVID, contagiando a todos los que estábamos en el COVID, en el no COVID. ¿Ah? Ese es un gran problema que hasta ahora nadie ha estudiado, ¿no? Hasta ahora no se ha hecho trabajos de investigación al respecto. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y hay gente que se aprovechó del COVID. ¿Ah? Hoy en día son nuestros compañeros de trabajo, pero sabemos muchas cosas de lo que han pasado ahí y otros días tenemos de hablar. Si ustedes suben al área, por ejemplo, al ambiente de medicina, ahí van a ver un ambiente para los tuberculosos, otro ambiente para los que tienen SIDA, ¿no? Y nosotros como estudiantes o como docentes o como médicos, si vamos a ir, por ejemplo, al área de tuberculosis, obviamente porque tenemos que ir protegidos como está acá con nuestra indumentaria adecuada. Una cofia o gorro, un barbijo, pero no este barbijo simple, pues no tenemos que ser mínimo, si voy a ir a un área debe que ser un N95, ¿no es cierto? Un barbijo de esos verdes que te sellan y no te dejan ni respirar. ¿Ah? De lo contrario te vas a contagiar, obvio, ¿no? No olvidarnos de usar el ambo, esto es el ambo, ¿ya? Chaqueta y pantalón, un mandilón y las botas, ¿ya? La desinfección, importantísimo, es otra medida general de asepsia, y la formación sanitaria personal, que es lo que le estoy impartiendo en este momento. Les estoy dando formación sanitaria al futuro personal médico que va a trabajar en los diversos hospitales. Entonces vamos a ver qué es la desinfección. Es un proceso por medio del cual, con la utilización de medios físicos, químicos, se logra eliminar muchos o todos los microorganismos de una superficie inanimada, a excepción de las esporas bacterianas. ¿Ah? Pero el objetivo es destruir los agentes patógenos y se aplica a superficies inertes, como el piso, como las paredes, como el techo, como el ambiente, ¿no? Los pasillos. Deberíamos desinfectar también las camas, los veladores, pero no se hace, pues, ¿no? Porque demandaría mucha inversión. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, llamado también Clorox, llamado también lejía, ¿no? Entonces, mediante este proceso eliminamos prácticamente todos los microorganismos patógenos, ¿ya? Excepto las endosporas. ¿En quiénes? En objetos inanimados. Objetos inanimados, ¿ya? Entonces, se utiliza un desinfectante que es un germicida. La finalidad es prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, es decir, la infección cruzada. ¿Qué significa la infección cruzada? Significa porque yo entré por un problema y salgo con otro problema, ¿no? O sea, entré con una enfermedad y de pronto, asociado a esto, tengo otros problemas. Ejemplo, entro porque, digamos, tengo una herida en el miembro inferior, porque me caí, tengo una fractura, ¿no? Entonces entro a traumatología. Ahí me están atendiendo, me van a operar la pierna, qué sé yo. Pero de pronto aparece, a los días, empiezo a tener una neumonía. ¿Y esa neumonía de dónde? Pero solamente he llegado a la cama X, donde más antes había un paciente con neumonía, estreptococcus, neumonía, que dejó sus gérmenes, no lo limpiaron, me metieron en esta cama y ya me contagié. ¿Ah? Entonces, fíjense, eso es una infección cruzada, ¿ya? ¿En qué ambientes debemos utilizar? Principalmente en sala de operaciones, en los laboratorios, en las superficies de trabajo, en todos los ambientes del hospital, pues, ¿no? Los pasillos, los ambientes, los pasamanos, las gradas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanto por desinfectar, ¿no? Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Hay 4 mecanismos de acción. Unos son coagulantes, otros son oxidantes, otros son alquilantes y otros son tensioactivos. ¿Ah? Los oxidantes y alquilantes son reacciones químicas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes hacen, cuáles son los agentes coagulantes? El ácido fénico. ¿Se acuerdan del fenol que utilizó Lister? ¿Ah?
tal vez un elemento coagulante, ¿no? O sea, coagulaba las bacterias. El alcohol etílico, al 70% también es coagulante. ¿Ah? Los fenoles sintéticos. Oxidantes, por ejemplo, los clorógenos. Ojo. Entonces la lejía, el cloro, ¿qué hacen? Oxidan. Y el óxido de etileno es un gas. Este es un gas que se utiliza para esterilizar el material. Había sido alquilante. Y los tensioactivos, acá están los detergentes, los enzimáticos, las sales de amonio cuaternario. Y estos pues los revientan en las pobres bacterias, ¿no? Pum, 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 pum. Listo. Ahora, ¿cuáles son los desinfectantes más utilizados en el hospital? La povidona yodada o yodo polivinilpirrolidona. El alcohol y el alcohol yodado. El gluconato de cloracilina para lavarnos las manos. El hexaclorofeno a veces se utiliza, pero el peróxido de hidrógeno ya salió de esta área de desinfectante, más lo utilizamos para limpiar la sangre, los coágulos, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas entra en contacto con la sangre, prácticamente pierde su poder de desinfectar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el alcohol de 70 y 96%? Esto era una pregunta que hacían en la época del COVID, ¿no? La diferencia radica en que el alcohol de 70 grados contiene más agua, ¿no? En cambio, el de 96 es más puro. Por lo tanto, el de 96 se evapora más rápido, ¿ya? Antes que pueda desinfectar la superficie. Y el de 70 grados, como tiene más agua, se queda más tiempo y ejerce la acción que necesitamos. Y entre los enzimáticos, por ejemplo, una vez que el material de sala de operaciones se lava, etcétera, siempre va a quedar en los resquicios, ¿no? De las pinzas, es decir, en las ranuras, porque siempre las pinzas, ustedes ya son expertos, supongo, en instrumental quirúrgico, porque el doctor Carlos me dijo que les ha dado clases, pero maravillosas de ese tema, por si acaso. Entonces, por ejemplo, en una Kelly curva, ¿no? ¿Tiene estrías horizontales o transversales? Transversales es la respuesta, ¿no? Listo. Entonces, en esas estrías se van quedando, miren, sangre, tejidos, moco, baba, meconio, orina, semen, caca, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el enzimático, justamente, es un producto ecorresponsable compuesto a base de enzimas, ¿ya? Y detergentes con pH neutro, que ayudan a disolver y a degradar diversos tipos de sustancias químicas, llegando incluso a zonas donde el acceso es muy difícil o casi imposible, ¿no? ¿Cómo se combina esto? Así se combina. 5 centímetros de detergente para 1 litro de agua, ¿no? 5 cc de detergente enzimático en 1 litro. O, si tenemos más agua, 20 cc. O, si tenemos más agua, 10 litros, 50 cc para 10 litros. Pregunta de examen, no se olvide, ¿ya? Entonces, todo el material que se utiliza en sala de operaciones tiene que pasar por esto. Y este señor, ¿ya? Llamado Early Spaulding, clasificó los instrumentos para la desinfección. Él dijo que los diferentes instrumentos, etcétera, se clasifican en elementos críticos, semicríticos y elementos no críticos. Importante. ¿Por qué? Por ejemplo, los elementos críticos, obviamente, tiene que ser todo el instrumental que entra en contacto con el paciente, ¿no? Con sus tejidos, con sus cavidades, el sistema vascular, etcétera, etcétera. Dentro de esto ya saben que tenemos elementos cortantes, punzantes, prensibles, etcétera, 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 ¿no? Catéteres, prótesis, etcétera, etcétera. Estos deben tener un proceso adecuado de esterilización, porque son elementos críticos, ¿no? Entonces, luego vienen los semicríticos. Estos entran en contacto con la mucosa de los tractos respiratorio, genital, urinario y piel no intacta. Por ejemplo, este dispositivo que es un inspirómetro, ¿no? Entra en contacto con la mucosa oral, ¿ya? Este laringoscopio entra en contacto también con la mucosa oral, ¿no?
Entonces, esos son elementos semicríticos. También dentro de esto tenemos las sondas vesicales, sondas rectales, los drenes Penrose, los drenes tubulares, las sondas Kerr, etcétera, etcétera. Son elementos semicríticos que van a entrar en contacto con la piel, con las mucosas, incluso algunos en la cavidad abdominal, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los elementos no críticos, ¿no? Como por ejemplo este manguito para tomar la presión arterial, ¿no? Que también entra en contacto, pero con piel intacta, ¿no? No entra en contacto con las mucosas, pero sí se debe dar una limpieza adecuada, ¿no? También está incluido las sábanas, los muebles, los catres, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos no críticos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Aló? Sí, doctor. Ahora pasamos a los métodos de esterilización. Para hablar de los métodos de esterilización, tenemos primero que definir cuál es el objetivo. El objetivo es destruir microorganismos evitando su propagación. Y la técnica es para mantener estéril la ropa, el instrumental y el material químico. Oh, la ropa está constituida por el paquete quirúrgico. ¿Qué contiene el paquete quirúrgico? Contiene, miren, la bata para el cirujano, la bata para el ayudante, la bata para el instrumentista, ¿ya? Las toallas secadoras, contiene una sábana que se denomina podálica, una sábana que se denomina cefálica. ¿Por qué? Porque uno va al pie del paciente o de la cintura para abajo, si es que vamos a intervenir en el cuello abdominal, y otro que va de la cuello abdominal hacia arriba, ¿no? Cubriendo la cara. Esa es la cefálica y la otra es la podálica. Luego hay dos campos llamados los campos laterales. Encima de ello va a ir un poncho fenestrado. ¿Qué es el poncho fenestrado? Es una sábana grande, ¿no? Y tiene una abertura donde se supone que vamos a hacer la intervención quirúrgica, ¿ya? Además de eso contiene una cubierta para la mesa de semiluna y la mesa de mayo, ¿ya? Entonces, en eso consiste la ropa. Y todo eso tiene que entrar a este proceso de esterilización, porque va a entrar en contacto con el paciente. El instrumental, ya sea para cirugía abierta o para cirugía laparoscópica, ¿no? Y el material quirúrgico, que consta de gasas, compresas, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, desde tiempos inmemorables, se ha utilizado, ¿no? Métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los métodos físicos, el calor seco, el calor húmedo y las radiaciones. Y dentro de los métodos químicos, el glutaldehído y el óxido de etileno. Bien, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Los métodos físicos. Tenemos el calor. Cuando inicialmente se aplicaba el calor por fuego, por ejemplo, o por agua hirviendo, ¿no? Se ponía con me acuerdo en esas épocas, ¿no? El instrumental la colocaba en y lo ponías a fuego con agua, ¿no? Y empezaba a evolucionar. Entonces, en ese proceso se desnaturalizan, es decir, hay una coagulación de las proteínas. Acá estamos viendo, por ejemplo, unos enlaces, estos son los enlaces R, ¿no? Que acá se han roto. Por lo tanto, esas proteínas se van a coagular, ¿ya? Entonces, hay una fusión y desorganización de las membranas, luego unos procesos oxidativos irreversibles de los microorganismos, de tal manera que estos desaparecen, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el método de la ebullición. ¿Por cuánto tiempo se coloca este instrumental en el agua? Por 10 a 15 minutos a 100 grados centígrados, ¿no? Que va a eliminar virus, bacterias, parásitos, hongos. Pero, ojo, no destruye esporas y no esteriliza, ¿ya? Pero sí es necesario, por ejemplo, utilizar un lugar lejano, donde uno no tenga acceso a un autoclave o un horno, pastel, ¿no? Sin embargo, fíjense, el vapor a presión llamado autoclave, ¿ya? Que es un dispositivo, pues, primordial hoy en día en cualquier quirófano, ¿no? ¿Cómo se aplica?
a 121 grados centígrados durante 15 minutos. Pero este 15 minutos en realidad se convierte en 2 horas. Ya yo pensé que era 15 minutos exactos. No es así. Tiene una fase de calentamiento del agua. Vamos a explicarlo más adelante. Luego va saliendo el vapor poco a poco, ¿no? Y luego hasta que exactamente la fase de esterilización sí pues dura 15 a 20 minutos, ¿no? A esta temperatura. ¿Qué destruye? Las formas vegetativas y esporas. Estas son las más peligrosas, pues, ¿no? Las bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Entonces se aplica sobre las sustancias termoestables, puede ser sobre material de cirugía, material de curación, ropa, como ya les he explicado, material de vidrio, filtros, material de goma, plástico, medios de cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Fíjense que se parece mucho a una marmita, ¿no? A una marmita, ¿ya? Entonces, acá se usa el calor húmedo, ¿ya? Calor húmedo. Por ello también se llama estufa de vapor, ¿no? ¿Qué hace? Coagula y desnaturaliza las proteínas bacterianas. Emplea vapor de agua en un recipiente cerrado para aumentar la temperatura y la presión. Entonces, el autoclave tiene acá un dispositivo, un reloj que marca la temperatura y el otro marca la presión, ¿ya? Acá tenemos una forma de cierre que tiene bastante seguridad, ¿no? Existen de acero inoxidable, son automatizadas, se programan electrónicamente, a veces solamente tienes que apretar un botón y arranca el proceso, ¿no? Y arranca el proceso, ¿ya? Aquí hay otro número que dice de 5 a 10 minutos, perdón, de 5 a 10 minutos a 135 grados centígrados. Y si es por 15 minutos, es a 121 grados. No se olviden de esto, de esos valores. Y acá está la descripción de cómo funciona este dispositivo llamado autoclave, ¿ya? Entonces, el primer paso es el ingreso del agua, ¿ya? Por acá ingresa el agua, hay un filtro especial, ¿ya? Debe ser agua tratada para que no malogre el equipo, ¿no? Va penetrando esta agua, ¿ya? Y empieza a calentarse, ¿ya? Empieza a calentarse con el fin de generar vapor, ¿ya? Va generando vapor y acaba ingresando el vapor. Dice el vapor hacia la cámara, ¿ya? Y acá dentro está todo el instrumental, la ropa, etcétera, etcétera, que se debe esterilizar. Entonces ejerce su presión, ejerce la presión, ¿ya? De tal manera que al final va a escapar el aire poco a poco, ¿no? Va saliendo el aire y va hacia el drenaje, ¿ya? Y en eso consiste. Tiene las diferentes funciones. 1, llenado. 2, calentado. 3, esterilización. 4, secado, ¿no? Entonces, esos son los pasos elementales de un autoclave, ¿ya? ¿Qué vamos a esterilizar? Vamos a esterilizar material textil como gasas, compresas, campos. Materiales duros, instrumental quirúrgico, sea de laparoscopía o sea de cirugía abierta. También elementos de vidrio, líquidos hidrosolubles y ropa de uso hospitalario o el paquete quirúrgico, ¿ya? Para esto debemos de preparar nuestro material, debe estar limpio, colocado en estas bombonas, y fíjense los orificios que tienen acá, unos orificios por donde va a penetrar el gas, ¿no? De vapor, ¿ya? Se debe anotar la fecha y hora de esterilización, ¿no? Y en el interior siempre debe haber una cubierta protectora, ¿no? Mediante un papel de alto grado médico. Ese papel de color verde parece el papel crepé, ¿no? Y en eso va envuelto todo el instrumental, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente las quemaduras y las fugas de vapor. Si hay fugas de vapor, va a generar quemaduras o por no saber manipular el equipo o abrirlo, digamos, muy deprisa, sin tomar las precauciones del caso, ¿ya? ¿Y cuáles son sus ventajas? Rápido calentamiento y penetración dentro de todo lo instrumental, etcétera, etcétera. La destrucción de bacterias y esporas en corto tiempo no deja residuos tóxicos
y hay un bajo deterioro del material expuesto. Sus desventajas, que no permitan estabilizar soluciones que formen emulsiones con el agua, ¿no? Es corrosivo sobre ciertos instrumentos metálicos, principalmente cuando el instrumental no es el auténtico, ¿no? Por ejemplo, ese instrumental pakistaní se corroe, no es como el instrumental alemán. Bien, hasta ahí el calor húmedo. Ahora pasemos al calor seco, ¿no? Inmemorialmente, o sea, en aquellos tiempos, por ejemplo, se flameaba, ¿no? No tenías estufa, no tenías, etcétera, etcétera. Solamente tenías un fósforo. Entonces podías flamear el instrumental que vas a utilizar, ¿no? Entonces se aplicaba directamente al metallar la llama. No se trata del animalito, sino es la llama del flameado, ¿no? Para esterilizar tijeritas, pinzas y otros instrumentales que podemos tener por todo. Porta, ¿no? Agujas, una pincita, una tijera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un consultorio alejado, en el campo, ¿no? Un puesto de salud, por ejemplo. Entonces se aplica a pequeños instrumentos, ¿ya? Luego también la incineración, que se realiza en un horno pirolítico, ¿no? Era eficaz para insumos contaminados, material de curación, muestras de desecho, organismos, etcétera, ¿ya? La incineración se utiliza hoy en día todavía en los hospitales, se utiliza, ¿no? Todo lo que son elementos de desecho, por ejemplo, hace una aplicación de una pierna infectada, entonces, ¿a dónde va? A este horno pirolítico, ¿no? Para incinerarlo y luego ir a pegar en la basura, ¿no? O sea, va a ser desechado en la basura como material biológico. El aire caliente, acá está la estufa, el horno de Pasteur, ¿no? Esto lo utilizamos generalmente en consultorios privados, ¿no? Miren, 160 grados durante 1 hora. Y si lo colocamos a 180 grados durante 30 minutos. Con algunos de los estudiantes, un grupo hemos hecho con un consultorio privado, ¿no? El lavado, etcétera, todos los pasos del proceso, y luego lo hemos esterilizado en esta estufa de Pasteur, ¿ya? Que hemos esterilizado material metálico de cirugía, que elimina microorganismos y esporas. Entonces, así es el horno, ¿no? El horno Pasteur, ¿ya? Es el mecanismo más antiguo de esterilización, pues, ¿no? El calor desnaturaliza las proteínas bacterianas, ¿no? La exposición, ya saben, las temperaturas a las cuales deben trabajar, se utiliza también en laboratorios. La desventaja es que se deterioran los objetos, sí es cierto, más aún si no es un instrumental de marca, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay una utilización limitada, pero ¿qué podemos esterilizar? Materiales secos, por ejemplo, grasas, aceites, material de vidrio, material metálico, termoresistente. También aceites, glicerina, 150 grados, material de vidrio, cajas de PET y vasos de precipitados a 160 grados por 1 hora, instrumental a 180 grados por 30 minutos, ¿no? Pero dice que se debe esterilizar objetos que se dañan por el calor húmedo, ¿no? Por el calor húmedo algunos de ellos se oxidan, ¿no? Pues prefiero esterilizarlo por calor seco, ¿no? No es corrosivo, ¿no? Para metales e instrumentos, como en el calor húmedo. Permite la esterilización de sustancias en polvo, inocuosas, y de sustancias viscosas y no volátiles, como los aceites. Pero la desventaja es que requiere mayor tiempo de esterilización, ¿no? ¿Se acuerdan? Un autoclave dice 15 minutos, en cambio acá media hora, 1 hora, ¿no? Bien, ahora pasamos a las radiaciones. Las radiaciones se clasifican en dos. Radiaciones ionizantes, que son de alta energía o que tienen gran penetrabilidad, y las radiaciones no ionizantes, que son de baja energía. Estos tienen pues escasa penetración, ¿no? Dentro de estas radiaciones de alta energía tenemos los rayos X y los rayos gamma, ¿ya? Y dentro de las radiaciones no ionizantes tenemos los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos. ¿Qué se esteriliza con los rayos gamma? Por ejemplo, los guantes. Habrán visto ustedes, los guantes vienen en unos sobres, ¿no? De papel.
Entonces ahí van a ver, dice, esterilizado por radiación gamma, dice, ¿no? Entonces es útil para material de plástico, material de goma, alimentos, medicamentos, vitaminas, ¿ya? Producen iones y radicales libres que alteran las bases de los ácidos nucleicos, es decir, esteriliza y tiene gran penetrabilidad. Los rayos ultravioleta e infrarrojos más se utilizan pues, en recintos cerrados, ¿no? En el quirófano, por ejemplo, vamos a encontrar como si fueran dos focos largos, ¿ya? Esos son los rayos ultravioleta, ¿ya? Esteriliza el ambiente, pero escasamente penetrantes, puede lesionar el ADN, también puede lesionar la vista. Entonces, cuando entramos a un ambiente, siempre hay que percatarnos de que esté apagado, que no esté encendido, ¿ya? Estas radiaciones ionizantes, o también llamada esterilización en frío, se utilizan pues, rayos gamma, radiación electrónica, actúa sobre el ADN de la bacteria y se utiliza en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, para la fabricación de qué? Por ejemplo, para esterilizar las jeringas, las sondas, los hilos, los guantes, ¿no? Para todo ello sirve, ¿ya? Entonces, todo eso está esterilizado con rayos gamma, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un material termosensible, ¿no? No puedo utilizar calor seco, calor húmedo, ¿no? Entonces, tengo que utilizar estas radiaciones ionizantes. Sin embargo, las no ionizantes, que son radiaciones electromagnéticas, ¿no? Para esterilizar laboratorios, quirófanos, depósitos, producen daño en los ojos y en la piel. Ojo. Entonces vamos a encontrar así un dispositivo, ¿no? Que emite una luz medio azulada y cuando está apagado se ve de esta manera, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar en función a esto. Luego tenemos los métodos químicos. Entre los métodos químicos, el óxido de etileno se utiliza, se esteriliza con gas y CO2 y actúa de 3 a 8 horas, ¿no? Tiene una marcha automática, son dispositivos de seguridad, esteriliza todo el material resistente a calor, es una cámara de óxido de etileno, pero el personal que trabaja en esta área tiene que estar bien protegido, ¿ya? Pues acá podemos ver cómo funciona también esto. Tiene un cilindro de óxido de etileno que alimenta la cámara de la esterilización y ahí se produce el proceso, ¿no? ¿Qué se puede esterilizar con esto? Máscaras de anestesia, guantes, catéteres, sondas, jeringas, tubos endotraqueales, sondas vesicales, etcétera, etcétera. Entonces, todo el material que pueda soportar temperaturas inferiores a 50 grados centígrados se esteriliza con óxido de etileno, ¿no? Las desventajas, altamente tóxico, produce quemaduras y el personal debe estar bien protegido, ¿ya? Bien, y tenemos por otra parte el glutaldehído llamado Tensilex, ¿no? Es un procedimiento químico que destruye todo tipo de vida microbiana, es bactericida, viricida, destruye incluso al virus del VIH, ¿ya? Se necesitan 10 horas de inmersión para destruir esporas. Fíjense, 10 horas, es mucho tiempo, pero sí eliminan esporas. Sin embargo, como antiséptico, en 20 minutos podemos utilizarlo, ¿ya? Bueno, pues estamos utilizando un dispositivo de cirugía laparoscópica, accidentalmente cuando se cae una pinza, entonces lo introducimos al sílex, al glutaldehído, ¿ya? Por 20 minutos y nuevamente está en condiciones de ser usado ese dispositivo, esa pinza. Pero hay que enjuagarlo con agua destilada, ¿no? Así es. El material esterilizable, por ejemplo, todo lo que es en cirugía laparoscópica, tenemos los enchufes, el tubo de aspiración, tenemos el tubo el cable que nos va a dar la luz, ¿no? Y el cable que vamos a utilizar para hacer la electrocución. Entonces, endoscopios, fibroscopios, prótesis de plásticos, marcapasos, termómetros y todos estos dispositivos entran en el glutaldehído o sílex. Es ligeramente tóxico para la piel, entonces el personal debe estar protegido con mascarilla, con guantes y ropa de trabajo, y el ambiente debe estar bastante ventilado, ¿ya? Entonces, todo este instrumentario de cirugía laparoscópica, ¿no? Se puede esterilizar con glutaldehído, ¿ya? Bien, y finalmente tenemos los controles de esterilización, ¿no?
Entonces, ¿en qué consiste el control de esterilización? Son controles que se realizan sobre el método, es decir, monitorean si el proceso de esterilización funciona o no funciona. Por lo tanto, hay un control de equipo, un control de exposición, control del paquete, control de carga y control de registro, ¿no? Los controles físicos son métodos directos que registran la temperatura o bien la presión a la que se desarrolla la esterilización. Para eso el equipo, como el autoclave, tiene un termómetro y tiene un manómetro. Vemos la temperatura y vemos la presión, ¿no? Y los controles químicos están en función de los termócromos o indicadores calorimétricos, ¿no? Son unas tiras con un compuesto que cambian de color cuando se alcanza determinada temperatura, ¿no? Entonces, y por otra parte tenemos los controles biológicos, que consisten en preparaciones estandarizadas de esporas bacterianas. Estos indicadores se procesan en forma conjunta con material esterilizado. Una vez concluido el proceso, los indicadores son inoculados en medios de cultivo adecuados y se incuban durante un periodo de tiempo. Este control biológico no lo he visto hacer, mentiría, pero esto sí, vemos a diario. Por ejemplo, esta marca entra así blanco y cuando ya se esteriliza cambia a negro. O de este color vira este otro color, o de este otro color gris vira este color, ¿ya? Entonces con esto se sellan los bultos que se introducen en el autoclave, cambian de color al ser sometidos al calor o a la humedad, ¿ya? Entonces, y estos son los indicadores químicos, los tubos de Brown, que se colocan dentro del autoclave, ¿no? Cambian de color rojo al amarillo y finalmente al verde, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando es como un semáforo, pues, ¿no? Que cambia de colores y nos indica de que en el verde está estéril. Bien, acá un pequeño resumen de qué es la esterilización, ¿no? Para ello hay elementos físicos, químicos. En lo que es físico hemos visto calor húmedo, calor seco, radiación. Esterilización por vía química hemos visto el óxido de etileno, glutaldehído. En desinfección hemos visto los coagulantes, los alquilantes, los oxidantes, los tensioactivos y los enzimáticos. En antisepsia hemos visto el iodo polivinilpirrolidona, el alcohol etílico, el alcohol yodado, la clorexidina, sales de amonio cuaternario. Bien, señores, hemos culminado y hemos terminado. Por lo tanto, vamos a pedirles que hagan un estudio. Yo les voy a enviar las diapositivas a que se llama vuestro delegado para que lo compartan con todos ustedes, estudienlo. Las preguntas van a venir de las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Bien, señor. No voy a cansar de estar muy agotados con tanto trajín. Me despido hasta el día del examen, pues, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que es la próxima semana. Para ello necesito que ustedes propongan qué día. El examen va a ser presencial, ¿ya? Para ello necesito un aula en la universidad que tenga capacidad. ¿Cuántos son ustedes? ¿40? 41, doctor. Un aula. ¿Ya? Ya, doctor. Ya vamos a coordinar con usted, doctor. Entonces, coordinen qué día va a ser, a qué hora también, ¿ya? Sí, doctor. De todos modos. Ya, gracias, doctor. Hasta luego. Ya, hasta luego, hasta luego.